Donald J. Trump. El republicano Donald Trump arrasa en las elecciones presidenciales. Será posesionado como presidente número 47 de Estados Unidos el 20 de enero de 2025. El Partido Republicano recuperó el poder en Estados Unidos, ganó con su binomio presidencial, se adjudicó el Senado y está a punto de llevarse la mayoría en la Cámara de Representantes. Televistazo detalla cuáles fueron los factores que influyeron en la derrota de la vicepresidenta Kamala Harris y el retroceso político de los demócratas. Las hidroeléctricas del complejo Paute pasaron a generar el 33% de la energía del país y hoy suplen la energía de Coca-Cola Sinclair, que cayó por los bajos caudales. El correísmo difunde chats que atribuye al teléfono de Fernando Villavicencio, pero la Fiscalía lo desmiente. Jan Topic no entregará su celular para investigaciones por las amenazas de muerte que denunció en redes sociales y no renunciará a su candidatura presidencial. Saludos amigos, empezamos Televistazo con el triunfo de Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos. María Isabel. Gaby y amigos, buenas tardes. El republicano retornará a la Casa Blanca como el mandatario número 47 del país norteamericano. Estados Unidos, la revancha de Trump. Donald Trump volverá a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025. Su triunfo en las elecciones de ayer representa una revancha política luego de 4 años desde que perdió contra Joe Biden. Trump ha dicho que gobernará dando cumplimiento a sus promesas y dejando atrás las divisiones para hacer de Estados Unidos un país seguro, próspero, poderoso y libre. Reporta Pedro Jiménez. A las 2 de la mañana la tendencia era irreversible y Donald Trump había ganado en estados clave, lo que le dio la seguridad para comparecer ante sus seguidores en el centro de convenciones de West Palm Beach, en Florida, en el que llamó un día para recordar que el pueblo estadounidense recuperó el control del país. Gobernaré bajo un lema simple, dijo. Promesa hecha, promesa cumplida. Y añadió, haremos que Estados Unidos vuelva a ser seguro, fuerte, próspero, poderoso y libre. Y pido a todos los ciudadanos de nuestro país que se unan a mí en este noble y justo esfuerzo. Hispanic American, Asian American, Arab American. Trump aseguró que entre sus votantes hay también una gran diversidad. Afroamericanos, hispanos, asiáticos, árabes y musulmanes. Ciudadanos de todos los orígenes, dijo Trump, reunidos en torno a un núcleo de sentido común. Prometió fortalecer la economía en base a la protección y crecimiento de la producción. Insistió en su visión de una frontera segura contra la inmigración ilegal. En campaña llegó a hablar de planes masivos de deportación. A su triunfo lo ve como la consecuencia de haber superado obstáculos que se pensaban imposibles. Vamos a ayudar a nuestro país a sanar, dijo. Tenemos un país que necesita ayuda y la necesita con urgencia. Vamos a arreglar nuestras fronteras. Vamos a arreglar todo lo relacionado con nuestro país. Esta noche hicimos historia por una razón. Trump estuvo acompañado por su familia y también por su vicepresidente J.D. Vance, y ahora prepara el camino para su posesión como presidente número 47 de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025. Donald Trump gana la presidencia en una elección que dibuja y pinta un nuevo mapa político en Estados Unidos. Ganó en la mayoría de estados, tanto el voto electoral que define el triunfo como el voto popular. Así, 71.390.000 personas han votado por él, superando a Kamala Harris por casi 5 millones de votos. Los estados que se pintan de rojo, color que identifica al Partido Republicano, son no solo aquellos que tenía como seguros desde el inicio, cual es el caso de Texas y Florida, sino que además recuperó el estado de Georgia, que en 2020 pesó en su derrota ante Joe Biden. Trump logró esta vez darle la vuelta a estados clave en los que Kamala Harris había depositado sus esperanzas de triunfo. Al ganar en Pensilvania,
Trump se consolidaba en el camino a su reelección. Sumó los votos electorales de Wisconsin y lleva ventaja en Michigan, esperando que también se defina a su favor, así como el estado de Nevada y Arizona. Con esto, Donald Trump consolida hasta ahora 277 votos electorales, 7 más de los necesarios para ser elegido presidente, contra 224 de Kamala Harris, ahogando definitivamente las aspiraciones de la candidata del Partido Demócrata. El republicano Donald Trump, quien hoy se ha convertido nuevamente en el presidente electo de Estados Unidos, logró esta victoria a pesar de ser una figura polémica, incluso con varias causas judiciales en su contra. Con Iliana Suárez revisemos cómo fue su camino de regreso a la Casa Blanca. Tras una campaña en la que sufrió 2 intentos de asesinato, el republicano Donald Trump volverá a la Casa Blanca en enero de 2025, pero no en condiciones normales, pues es un convicto por delitos penales y sus abogados trabajan para evitar repercusiones. En mayo de 2024, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en el caso de pagos indebidos a la ex actriz porno Stormy Daniels. La sentencia fue diferida para después de las elecciones y será leída por un juez el 26 de noviembre, aunque analistas afirman que ningún magistrado se atreverá a enviar a la cárcel a un presidente electo. Está el caso del manejo indebido de documentos clasificados que fue desestimado en julio. En agosto, Trump fue fichado en una corte de Atlanta en el proceso por interferencia electoral. Se entregó a la justicia y le tomaron esta foto para la ficha policial, una imagen que aprovechó para vender camisetas, jarros y otros recuerdos para recolectar más fondos para su campaña. En el caso de su versión electoral federal, por la irrupción en el Capitolio por parte de sus seguidores, se lo acusa de 4 cargos de conspiración y obstrucción, pero Trump se ha declarado inocente. Y en un proceso por fraude civil, en el que fue multado con $355 millones, todavía no ha pagado un centavo. Ha dicho que en su primer gobierno el país estuvo en mejores condiciones económicas. Cargó contra los solicitantes de asilo, asegurando que habían salido de cárceles y manicomios. E incluso en el debate presidencial contra Kamala Harris, aseguró que en Springfield, Ohio, los migrantes se estaban comiendo las mascotas de la gente. Pero ni eso, ni los 2 intentos de juicio político para destitución que inició el Congreso cuando aún era presidente, le impidieron seguir con sus planes de lanzarse nuevamente a la candidatura. Tampoco lo frenaron en la campaña, ni le arrebataron la posibilidad de triunfo. La derrota de los demócratas va más allá de la presidencia de Estados Unidos. Llega al Senado y aún pelean voto a voto para el control de la Cámara de Representantes. La economía y la migración serían parte de las causas que afectaron al partido que actualmente gobierna ese país. Patricio Díaz tiene un informe. Los demócratas sufrieron este martes una de las más duras derrotas de los últimos años. El candidato presidencial republicano venció a la candidata demócrata no solo en los colegios electorales, sino también en los votos ciudadanos después de 20 años. Trump obtuvo más de 5 millones de votos sobre Harris y se llevó estados clave como Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte. Además, los demócratas perdieron el Senado. Sus rivales retoman la mayoría después de 4 años. Aún dan pelea en la Cámara Baja, casi voto a voto para ganar el control. La campaña demócrata no logró aplacar las críticas al gobierno de Joe Biden sobre economía y migración, algo en lo que se responsabilizó también a Kamala Harris como vicepresidenta. Trump incluso acusó a Biden de socialista. La preocupación de los votantes por los altos costos de los alimentos y de la vivienda no tuvo respuesta adecuada de los demócratas, y en términos de migración la postura radical de Trump sobre procesos de deportación masivos convenció más que los ofrecimientos de Harris de reducir el flujo migratorio, más cuando ella era la encargada de ese tema en el actual gobierno. Los latinos y los votantes negros que respaldaron a Biden hace 4 años se redujeron frente a los que recibió Harris, igual que los jóvenes menores de 30 años que apoyaban a los demócratas. Las minorías no respondieron como siempre. Pero Harris tuvo solo 106 días para tratar de captar el voto.
llegó a apagar el incendio en su partido ante una candidatura presidencial de Joe Biden que no pudo sobrevivir a la arremetida de Trump y a su salud, que a sus 81 años también se vio afectada, el punto que generó preocupación por los cuestionamientos de su estado mental ante respuestas y gestos en el debate que tuvo con Trump. Ante una posible catástrofe llegó Harris para tratar de salvar la elección y no pudo hacerlo. Ahora los demócratas enfrentarán la renovación sin tener aún un líder reconocido que pueda proyectarlos al futuro y que conecte con lo que los estadounidenses quieren para su país. Oh, you guys are at the wrong rally. Apagones. La montaña rusa. El complejo hidroeléctrico del río Paute, el más afectado por la sequía, pasó a entregar hoy la mayor parte de la energía al país debido a la caída de la producción de la central Coca-Codo Sinclair. Francisco Garcés con los datos más recientes. Las 3 hidroeléctricas del río Paute están generando el 33% de la energía hidráulica del país. Aumentar la generación a ese porcentaje significa reducir las reservas de agua. Pero es la única forma que tiene el gobierno para mantener los apagones de 6 horas diarias en el país. Esas hidroeléctricas están supliendo la electricidad que Coca-Codo Sinclair ha dejado de producir las últimas horas debido a la falta de agua en el río Coca. Al final de la mañana, Mazar, Paute Molino y Sopladora estaban generando más de 900 megavatios. En los planes operativos del SENACE, las 3 hidroeléctricas debían producir 654 megavatios durante el día. Así se rompió la tendencia de las últimas 3 semanas en las que Coca-Codo Sinclair fue la que más energía entregó, permitiendo reducir al mínimo la producción de las plantas del Paute para que sus embalses se recuperen. La consecuencia inmediata es que en las últimas 24 horas el embalse de Mazar cayó casi 1 metro. Esa hidroeléctrica produjo durante la mañana 110 megavatios de los 170 que tiene de capacidad. La última vez que llegó a ese nivel fue la mañana del 25 de octubre, horas antes de ser apagada debido a la crisis de su embalse y al anuncio del gobierno de aumentar los apagones a 14 horas diarias. También en la mañana, Paute Molino generó 555 megavatios de los 1.100 que puede producir y Sopladora 324 megavatios de los 490 que tiene de capacidad. Esto prueba que están produciendo por sobre su línea de equilibrio y a este punto no habían sido llevadas en los últimos 15 días. Coca-Codo Sinclair sigue reduciendo su producción. Esta mañana solo generó 454 megavatios de los 1.500 que tiene de capacidad. El gobierno tenía previsto que esa hidroeléctrica genere más de 700 megavatios esta semana. Las fuertes lluvias en las montañas y la deforestación son los factores que incrementan la cantidad de sedimentos en las aguas que abastecen a Coca-Codo, a pesar de que no existen precipitaciones en su captación. Diego Puente visitó la hidroeléctrica y tiene un informe. Las lluvias intensas en la cordillera oriental provocan deslaves y arrastran lodo, piedras y arena a los ríos Salado y Quijos que alimentan a la central Coca-Codo Sinclair en Napo. Ese material recorre cerca de 100 kilómetros y llega a la hidroeléctrica. Así lo demuestran sus mediciones oficiales. El martes su nivel alcanzó la mitad permitida para que Coca-Codo opere de manera segura. El domingo subió esa cantidad de sedimentos y provocó que la producción de energía disminuya. La deforestación que se observa a lo largo del río Quijos incrementa el problema. En 23 fincas al borde del río se han talado árboles para dar paso al pastoreo de vacas y chivos. Sin la capa vegetal, los desprendimientos de tierra provocados por las lluvias no encuentran obstáculos y el lodo llega hasta los afluentes en grandes cantidades. Se suma el material de obras que no han sido desalojadas de las vías. Los sedimentos en Coca-Codo Sinclair han obligado a paralizar 23 veces la operación este año. El problema se da porque los desarenadores, que son estas estructuras compuestas por rejillas, deberían impedir que el material llegue a las turbinas y dañe los componentes electromecánicos. Pero este sistema no los evacúa totalmente. En esta época seca, que se extenderá hasta mediados de diciembre, se observa el caudal disminuido en los ríos Quijos y Salado y en su lecho hay troncos y arena acumulada, que cuando existan crecidas serán arrastrados a la central, lo que aumentará el nivel de los sedimentos y podría provocar nuevas paralizaciones.
La lluvia y granizada que ayer cayó en Cuenca no aportaron mucho para alimentar a las hidroeléctricas de Azuay debido a que las precipitaciones son intensas pero duran poco tiempo. Según el INAMI, ese tipo de lluvias focalizadas caerán en la sierra y en la Amazonía hasta el 9 de noviembre. Diego Cuenca explica cuándo llegarán las precipitaciones intensas. La lluvia y granizo que cayó el martes en Cuenca incrementó el caudal de sus 4 ríos, que crecieron hasta 3.940 litros por segundo. Parecía ser una precipitación favorable para alimentar las hidroeléctricas de Azuay, pero duró 1 hora. El agua empezó a disminuir y la mañana de ese miércoles, los afluentes nuevamente están parcialmente secos. Así lo constató un equipo de Televistazo, que recorrió el Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, estas lluvias focalizadas ocurrirán en la sierra y en la Amazonía hasta el 9 de noviembre. Todas las masas de aire caliente suban, el rato que llegan a niveles más altos de la atmósfera, esto se condensa y pues va a llover. Y las precipitaciones de este tipo suelen ser de corta duración, pero intensas. Y también las precipitaciones en horas de la tarde sí se van a seguir dando en la Amazonía, especialmente en la zona de estribación de Cordillera Oriental, que es el límite entre la sierra y el oriente. El temporal está acompañado de altas temperaturas durante las mañanas, con cielos despejados, pocas nubes, el incremento de la velocidad de los vientos y alta radiación ultravioleta. El INAMI advierte que esas condiciones pueden causar o propagar incendios forestales en ambas regiones. Las lluvias intensas están previstas para el fin de semana, únicamente para la Amazonía. En horas de la tarde del sábado y el domingo, nosotros ya tenemos ingreso de humedad, especialmente de la cuenca del Amazonas y sur del continente. Este pronóstico climático complica la recuperación de las reservas energéticas en todo el parque hidroeléctrico del país. El correísmo difunde el contenido del supuesto teléfono celular del ex candidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio. La Fiscalía dice que eso es falso, que el equipo está en manos del FBI y rechaza que el tema se use con fines políticos, informa Jacqueline Rodas. El expresidente Rafael Correa replicó en sus redes sociales un video anónimo en el que aseguran tener el teléfono celular del candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio. El teléfono está en nuestras manos. Horas después, la candidata a la Asamblea por el correísmo, Priscila Schettini, y la candidata a jueza constitucional postulada por la Asamblea, Angélica Porras, publicaron el contenido de unos chats y un link con cientos de conversaciones extraídas, supuestamente, del celular de Villavicencio. Y hemos podido encontrar que nuevamente le involucran a usted, señora Diana Salazar. Nadie explica su origen, cómo accedieron a esa información, quién la subió al link que difunden, o si los chats se extrajeron bajo cadena de custodia garantizando su autenticidad. Mediante un comunicado, la Fiscalía desmiente esa afirmación e informa a la ciudadanía que dicho dispositivo móvil se encuentra en cadena de custodia del FBI en Estados Unidos. Es falsa y no podría estar en posesión de quienes intentan generar confusión a puertas de una campaña electoral. También aclara que el FBI envió una copia del contenido del equipo a la Fiscalía en el marco del juicio que terminó con 5 sentenciados por el asesinato de Villavicencio. En noviembre de 2023, 3 meses después del crimen, su viuda, Verónica Sarauz, confirmó que el teléfono fue entregado al FBI porque la familia no confiaba en las autoridades ecuatorianas. Pese a las amenazas en su contra que denunció en redes sociales, Jan Topic asegura que no entregará su celular para investigaciones. Además, sigue a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva si dará paso a su candidatura a la presidencia. Mientras, la vicepresidenta Verónica Abad fue multada por campaña anticipada, pero no perderá sus derechos políticos. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Jan Topic aseguró que no entregará su celular para que se hagan pericias por las amenazas de muerte que denunció en sus redes sociales, pero no ha presentado ningún escrito en fiscalía. El 29 de octubre, el comandante de policía Víctor Zárate invitó al precandidato presidencial a entregar su dispositivo para iniciar pericias. Sin embargo, Topic ha respondido que pese a que no tiene problemas con la policía, no va a entregar su celular al presidente Daniel Noboa y que si lo quiere,
que él se lo pida. Aseguró además que las amenazas no se han repetido y que no va a renunciar a su candidatura presidencial por el partido Suma, la cual aún no está en firme, ya que sigue a la espera de que el contencioso electoral resuelva sobre las impugnaciones en su contra. La vicepresidenta Verónica Abad deberá pagar una multa de $8.500. Así lo resolvió este martes el Tribunal Contencioso Electoral, tras aceptar la denuncia del consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, contra la vicepresidenta de la República, por campaña anticipada en las elecciones seccionales del 2023, cuando se postuló a la alcaldía de Cuenca. El TCE aún tiene que resolver otras 2 denuncias contra la vicepresidenta por violencia política de género. El candidato presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano, Pedro Granja, reiteró este miércoles que debido a las amenazas que ha recibido contra su vida, no podrá hacer campaña en las calles. Sin embargo, aclaró que eso no significa que va a renunciar a su candidatura. Yo no voy a dejar de estar en el debate. Me van a tener que matar para que yo no llegue al debate. Por lo pronto, dijo, su campaña se centrará en las redes sociales. Señores de la prensa nacional, el presidente Daniel Noboa vetó totalmente la reforma a la Ley de Cultura. Según el jefe de Estado, la norma genera incentivos y estímulos que pueden tener un impacto fiscal. Patricio Díaz informa sobre otros temas que incluía esta reforma. El presidente de la República no está de acuerdo con las reformas a la Ley de Cultura y las dejó congeladas por un año. 118 cambios y 7 disposiciones fueron aprobados por la Asamblea el 1 de octubre, pero el mandatario hizo 18 observaciones en un veto total. Entre las principales, cuestiona la disposición de establecer incentivos y estímulos para personas, empresas e instituciones que apoyen actividades artísticas y culturales. Según el Ejecutivo, esto genera un impacto fiscal y la reducción de ingresos al presupuesto general del Estado. Llama la atención de los legisladores pidiéndoles tomar en cuenta la facultad que posee el Ejecutivo para modificar, crear o eliminar tributos, algo que no está entre las atribuciones de la Asamblea. El veto también señala que la elaboración de la norma debió contar con la participación de gestores culturales, artistas, pueblos y nacionalidades. Hace observaciones a los permisos de filmación, a la gestión del patrimonio cultural. Dice que no precisa si es una desconcentración o descentralización. Otras objeciones tienen que ver con errores y fallas en redacción. La reforma propone también que el IES cree un régimen especial de seguridad social para los trabajadores de la cultura. Fortalece la autonomía del Museo Nacional del Ecuador y le encarga la gestión de los museos del Ministerio de Cultura. Dispone a las instituciones públicas que de los recursos que inviertan en espectáculos o proyectos culturales, el 60% sea para artistas nacionales. El veto total implica que la Asamblea no puede tratar el proyecto en un año y luego, en una sola sesión, debe aprobarlo o archivarlo. Revisamos el clima y esta tarde en la sierra habrá temperaturas entre los 19 y 26 grados centígrados. 14 será el índice de radiación ultravioleta considerado extremadamente alto. El cielo estará parcialmente nublado y en algunas provincias se pronostican lluvias. Estos son datos del INAMI. Y en la costa las temperaturas esta tarde variarán entre los 25 y 31 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 9, categoría muy alto, mientras que el cielo estará parcialmente nublado. Apagones. La montaña rusa. El presidente Noboa emitió un decreto ejecutivo para que casas comerciales puedan diferir el pago de las deudas de sus clientes hasta por 90 días. Cámaras de comercio del país señalan que lo planteado por el gobierno no es de aplicación obligatoria ni generalizada. Adriana Bermeo conversó con sus representantes. Alivios económicos, compensaciones y diferimiento de deudas. Ese es el planteamiento que hace el presidente en un decreto y que algunos actores económicos ya aplican.
La semana pasada, las instituciones financieras anunciaron facilidades de pago para préstamos de vivienda, consumo, tarjetas de crédito y microcrédito, también las telefónicas. Ahora el Ejecutivo suma las casas comerciales que otorgan crédito directo. Esos locales de venta de electrodomésticos, por ejemplo, podrán establecer un plan para diferir las cuotas de sus clientes hasta por 90 días. Esos pagos aplazados se cancelarán al final del crédito. El pedido presidencial no es de aplicación generalizada ni obligatoria. En eso coinciden los representantes de las cámaras de comercio de Cuenca y Ambato. El decreto ejecutivo deja la puerta abierta para que sea decisión de los dueños de casas comerciales si aplican o no el diferimiento de deudas. De hecho, hemos conversado con juristas, socios de la Cámara, y nos han dicho que es un decreto que no dispone nada, sino que parece que hace más bien recomendaciones, porque se usa el término podrán. Las casas comerciales que decidan aplicar los planes de diferimiento no podrán cobrar multas, intereses ni recargos por ese aplazamiento, y los programas de alivio financiero deberán ser solicitados por el cliente o ejecutados por el comerciante siempre y cuando el deudor acepte. A pesar de que esto ocurra, las cámaras de comercio señalan que se analizará caso por caso para aplicar el beneficio. ¿Qué va a pasar con las casas comerciales? Hablando ya como negocios que necesitan también alivio financiero hacia atrás, es decir, los proveedores, porque todo esto es una cadena productiva y no se está hablando del encadenamiento productivo. Entonces, hay ciertas cosas que pueden ser aplicables y otras que no podrían ser aplicables porque tendríamos que ver uno a uno. Los representantes de las cámaras señalan que hay casas comerciales que ofrecen el diferimiento de pagos por la crisis energética a aquellos que lo solicitan. La exministra de Energía, Andrea Arrobo, envió sus pruebas de descargo a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que tramita un juicio político por incumplir funciones en torno a la crisis energética. Arrobo asegura que reportó a 3 altos funcionarios sobre la situación, quienes luego la acusaron de sabotaje por ocultar información. Luisa María Heredia con el informe. La exministra de Energía, Andrea Arrobo, se defiende. En el marco del juicio político que se sigue en su contra, le envió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional un escrito de 25 páginas en el que detalla cómo fue su gestión. Arrobo estuvo a cargo de esa cartera de Estado durante 5 meses, desde el 23 de noviembre de 2023, cuando el presidente Daniel Noboa la designó, hasta la mañana del 16 de abril de 2024, cuando le pidió la renuncia. Horas después fue acusada de sabotaje, denunciada en Fiscalía por ocultar información relacionada a la crisis energética. Pero Arrobo en el documento desmiente al gobierno. Asegura que puso al tanto al régimen de lo que ocurría en el país y que lo hizo a tiempo. El 1 de abril alerté a las máximas autoridades sobre la situación que estábamos atravesando, indicando que todos nuestros esfuerzos se concentrarían en manejar cuidadosamente los embalses y en utilizar la generación térmica que habíamos recuperado hasta el momento. La exministra se refiere concretamente a 3 altos funcionarios. El primero, Arturo Félix. El miércoles 10 de abril recibió una llamada de quien en ese entonces era el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, en la que me comunicó que había recibido alertas de inteligencia de que no se estaban haciendo operar en su máxima capacidad a las centrales termoeléctricas. Ante esta importante información, inmediatamente le propuse visitar de sorpresa las instalaciones del SENACE. Esta visita la realizamos juntos el viernes 12 de abril de 2024. Esto desmiente el argumento de que el secretario de la Administración Pública no conocía sobre el estado del sector eléctrico. El sábado 13 de abril, cuando el caudal de Masar alcanzó el mínimo histórico, sesionó el comité de crisis. Según Arrobo, lo abordado allí fue informado por ella, Félix, a Miguel Esensi Contugui y a Daniel Noboa. Personalmente estuve en constante comunicación con el presidente, el entonces secretario de Inteligencia, Miguel Esensi Contugui, y el entonces secretario de la Administración Pública. Con estos 2 últimos acordamos encontrarnos en el SENACE horas más tarde, donde ambos pudieron observar cómo había sido la caída de toda la hidrología en esos 2 días. Incluso la exministra aseguró que ella quiso poner al tanto a los ciudadanos de la situación, pero no contó con la autorización de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Desde la mañana del mismo lunes 15 de abril estuvo preparado nuestro comunicado de prensa. Para las 15 horas teníamos lista una rueda de prensa, pero tampoco nos dieron autorización. Al día siguiente fui llamada a la Presidencia de la República por parte de Arturo Félix Wong, y mientras me encontraba en la sala de espera para que me reciban, me enteré que el presidente informaba que me había pedido la renuncia y que iba a iniciar una investigación en mi contra. Luego de que Arrobo remitiera este escrito a la comisión, Félix publicó un comunicado en su cuenta en la red social
social X que no la desmiente, pero en el que insiste en que ciertos sectores de la oposición han intentado una vez más empañar la gestión del gobierno mediante maniobras políticas y de desinformación, que responde a otro tipo de intereses. El ahora ministro de Gobierno hace alusión a medios digitales que hicieron eco de lo expuesto por Arrobo. Y esta noche en nuestro noticiero estelar de las 19 horas les contaremos sobre los descargos técnicos que hace la exministra Andrea Arrobo en su escrito remitido a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Estados Unidos, la revancha de Trump. Ahora actualizamos el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Donald Trump lleva 291 votos electorales sobre Kamala Harris, que acumula 223 votos electorales. Se necesitaba 270 votos para ser elegido presidente y Trump ha superado ya ampliamente esa cifra. Mientras tanto, la derrota de Kamala Harris genera preguntas tanto dentro como fuera de Estados Unidos sobre lo que jugó a favor y en contra de los dos candidatos. Ileana Suárez con una radiografía de lo ocurrido en esta histórica jornada electoral. El Partido Demócrata y Republicano escogieron a sus candidatos para la carrera presidencial y cada uno apareció en escena con diversas propuestas de campaña con las que el electorado se identificó de mayor o menor forma. La vicepresidenta Kamala Harris usó como estandarte la lucha por la democracia. Habló del derecho al aborto legal. Le siguieron la economía, las relaciones internacionales y la inmigración ilegal. En contraparte, Trump priorizó como tema de campaña la economía, las deportaciones masivas de migrantes ilegales, en tercer lugar la democracia, luego el aborto y la política extranjera. La campaña de Harris adoptó por vender su trayectoria como fiscal, una mujer afroindioamericana cuyo triunfo en las presidenciales marcaría la historia del país. Y aunque sus mítines incluyeron a varias estrellas de Hollywood, nada de esto funcionó. Para muchos, Harris entró en la contienda electoral por la ventana como reemplazo de Joe Biden y su papel como vicepresidenta fue casi invisible. Mientras Trump, a pesar de ser una figura polémica, cuenta con un gran grupo de seguidores y logró incrementar el apoyo entre los afroamericanos y latinos, quienes han dicho que esperan que mejore la economía y deje de enviar dinero a los países en guerra. Una encuesta a boca de urnas, publicada por CNN en la tarde de la elección, consultó a los votantes sobre su percepción del panorama del país. Un 43% dijo estar insatisfecho con la situación actual, un 29% dijo estar enojado y solo un 19% se mostró optimista con el futuro, por lo que la necesidad de un cambio era palpable. Es así que los votantes eligieron a Trump, quien el próximo 20 de enero volverá a hacer su juramento en Washington y se convertirá en el presidente número 47 de Estados Unidos. El triunfo de Donald Trump es también el triunfo político del Partido Republicano, que recupera el poder no solo del Ejecutivo en la Casa Blanca, sino además en el Congreso. Han ganado la importantísima Cámara del Senado y aún tiene posibilidades de llevarse la mayoría en la Cámara de Representantes. La elección del 5 de noviembre recuperó espacios de poder para el Partido Republicano que le darán más holgura a la administración de Donald Trump. Cada 2 años se renueva 1/3 de los miembros de la Cámara del Senado. Actualmente la mayoría la tiene el Partido Demócrata, pero con la votación de ayer son los republicanos quienes se hacen con 52 de los 100 puestos. Los demócratas aseguran por ahora 42, pero los republicanos ya tienen mayoría, aunque haya todavía 6 puestos en disputa. En la Cámara de Representantes, en cambio, esa mayoría no está decidida, pero los republicanos llevan ventaja de 199 contra 180 de los demócratas. Se necesitan 218 para controlar esa Cámara y hay 56 puestos aún en disputa. La Cámara de Representantes aprueba leyes federales, tramita proyectos sobre finanzas del país y presenta acusaciones contra funcionarios de gobierno. El Senado, en cambio, ratifica leyes, aprueba tratados, confirma o rechaza la nominación de secretarios de gabinete, jueces y embajadores, por ejemplo, por lo que la nueva administración de Donald Trump tendrá pocos o ningún obstáculo en esa instancia, que además estará presidida por su vicepresidente J.D. Vance.
Impulsar la participación del sector privado en la autogeneración de electricidad es una de las alternativas que tiene el Estado para disminuir la demanda del sistema energético nacional. Grupos económicos que mantienen cadenas productivas comenzarán la construcción de la hidroeléctrica Hidrooriente en el sur del país. Hernán Higuera informa que producir 100 megavatios es el desafío del proyecto. Una nueva central hidroeléctrica se construirá en el límite de las provincias Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago, específicamente sobre el río Machinaza, cerca a El Pangui. No la construirá el Estado, sino la empresa privada. El proyecto Hidrooriente aprovechará las aguas del río Machinaza para generar 100 megavatios que irán al consumo de corporaciones vinculadas al grupo constructor y que autogenerará energía para su cadena productiva. Es una empresa que está afiliada a un grupo que ya tiene varias inversiones, 3 o 4 inversiones en el tema de autogeneración. Y como la ley lo permite, se puede autogenerar hasta 100 megas. La inversión supera los $300 millones y el Estado le otorga un plazo de 50 años para la generación de electricidad privada según los documentos habilitantes. Los excedentes que genere Hidrooriente serán incorporados al Sistema Nacional Interconectado a un costo de 5 centavos el kilovatio hora. Hidrooriente entrará en construcción en pocas semanas y estará 5 kilómetros aguas arriba del Machinaza, donde en el 2015 la empresa china Ecuacorriente, operadora de la mina Mirador, debió instalar una central hidroeléctrica para la explotación de cobre, según consta en la carta de intención y acuerdos alcanzados en el 2013 con las autoridades de entonces. Los empresarios chinos no levantaron la hidroeléctrica y el Estado ecuatoriano tampoco lo exigió. El proyecto Mirador siempre se abasteció de la energía subsidiada del Estado hasta el pasado 16 de octubre. El presidente Daniel Noboa ofreció por medio de sus redes sociales trabajo para 80,000 jóvenes quienes podrán ganar $400 al mes. Los beneficiarios deben participar en iniciativas de los ministerios de Ambiente, Agricultura y Transporte que durarán 3 meses. El costo de este programa del gobierno asciende a $96 millones. Luisa María Heredia con el informe. El anuncio lo hizo con un video publicado en Instagram la noche del martes. Daniel Noboa le ofreció empleo a 80,000 jóvenes, con una remuneración mensual de $400 por 3 meses. En el audiovisual únicamente se lee que quienes resulten beneficiados serán parte de programas para frenar el cambio climático, sin precisar cuáles. Al final se invita a los interesados a inscribirse, para lo que se colocó un link en la biografía de la cuenta del mandatario. Al hacer clic en el enlace aparece un formulario titulado Jóvenes en Acción. Para obtener más información pide dejar los datos personales, nombre, cédula, correo electrónico, número de celular y detalles del sitio de residencia. Junto a ese recuadro hay una especie de afiche que proporciona más datos. Explica que se trata de un programa de fortalecimiento para jóvenes ecuatorianos de 18 a 29 años enfocado en incentivar su participación en proyectos de protección ambiental y recuperación económica del país. Aclara que quienes pueden participar son aquellos jóvenes sin RUC ni afiliación a la seguridad social, que deseen aportar en actividades comunitarias bajo la guía de entidades como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Reitera el beneficio salarial y describe algunas de las actividades que realizarían: reforestación, educación ambiental, mantenimiento de infraestructura vial y apoyo a pequeños productores. Los inscritos tampoco deben tener título de tercer nivel ni ser beneficiarios de ayudas otorgadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, consta en el Decreto Ejecutivo 448, expedido este miércoles por el presidente para crear el mecanismo. En el documento se especifica también que el Ministerio de Economía y Finanzas asignará al Ministerio de Inclusión Económica y Social los recursos necesarios para el pago de la transferencia monetaria, que serán los salarios. El costo asciende a $32 millones mensuales y a 96 millones en total durante los 3 meses, y se suma a otras ya previamente anunciadas, como la compensación del costo de las planillas de luz de diciembre, enero y febrero, que se calcula en por lo menos $101 millones, o la condonación de deudas de hasta $5,000 con el Banco de Fomento en liquidación, que representa 134 millones, y con Ban Ecuador, que son otros $18 millones. Un concierto de ópera se presentará en el Teatro Nacional Sucre de Quito. Además, en el Museo Naim Isaías en Guayaquil se inauguró una fusión de arte y literatura con 11 expositores. Estefanía Arias con la agenda cultural.
Una historia que representa el purgatorio y a una mujer atrapada en un convento. Sor Angélica, un concierto de ópera que se presentará en el Teatro Nacional Sucre en Quito, dirigido por Eudín Ramos y con la dirección escénica de Charly Calvache. El espectáculo, que también conmemora el centenario de las obras de Giacomo Puccini, será este viernes 8 a las 19 horas y el sábado 9 a las 18 horas. Una fusión de arte y literatura, obras que combinan imagen y objeto, entre el pretexto y el posttexto, libro de artista. Es la exposición que se inauguró en el Museo Naim Isaías en Guayaquil y en la que participan 11 autores. Las piezas invitan al público a una lectura profunda y reflexiva. La curaduría estuvo a cargo de Sara Bolaños. La muestra gratuita estará abierta durante un mes, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Un concierto que reunirá a destacados artistas del país del área de instrumentos de viento Meta. Top Team Ecuador se presentará en la Casa de la Música en Quito. El repertorio incluye composiciones clásicas hasta obras contemporáneas. El proyecto está bajo la dirección de Brian Pachacama. El show será el jueves 7 a las 19:30 horas.